Continuemos con la segunda parte de la clase. Entonces, de los sistemas precautorios tradicionales, aquellos que buscan asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia, ya vimos las medidas cautelares sobre bienes, vimos de individualización, de indisposición y desapoderamiento. También vimos aquellas que se traban respecto de personas y vimos las distintas medidas cautelares vinculadas a la protección de personas, y nos queda aquellas que, según el cuadro que ustedes tienen, versan sobre entes ideales. Y acá de donde, digamos, las medidas que tenemos que hablar, de la medida cautelar que tenemos que hablar es de la intervención judicial. La intervención judicial no está solo regulada en el Código Procesal, sino también en otras normas, y lo que yo quiero que nos detengamos a estudiar es dos regulaciones. Por un lado, el Código Procesal, a partir del artículo 222, regula la intervención judicial, pero también en este caso tenemos que tener en cuenta lo que dispone la Ley de Sociedades Comerciales, la 19.550, que a partir del artículo 113 y siguientes también regula la intervención judicial, pero exclusivamente de sociedades comerciales. Algunas cosas en realidad se regulan de modo similar y la ley de sociedades puede aportar algún otro requisito que ya lo vamos a estudiar. Pero tengan en cuenta que la intervención judicial a la que refiere el Código Procesal va más allá de sociedades comerciales. En realidad se puede intervenir no solo una sociedad comercial, sino, por ejemplo, una sucesión, un consorcio de copropietarios, es decir, un patrimonio de un ente. Por otro lado, quiero aclararles que dentro de la regulación que hace el Código Procesal de Intervención Judicial, en realidad en el 223 se regula al interventor recaudador, pero nosotros lo vimos ya esto como una medida cautelar vinculada a bienes y de desapoderamiento. Este interventor nada tiene que ver con los tipos de intervenciones que vamos a estudiar ahora y que en realidad tienen mayor injerencia en el ente que se está interviniendo, porque nada tiene que ver con la administración de la sociedad, la cual le resulta, o del ente, ajena y simplemente recauda. Vamos a ver que es una diferencia con el resto de clases de intervención judicial que sí hacen a este tipo de medidas cautelares sobre entes. Entonces, cuando hablamos de la intervención judicial, podemos decir que es aquella designación que el juez o el tribunal realiza de una persona, ¿para qué? Para que interfiera en un determinado ente, un patrimonio, y realice una determinada tarea, una determinada actividad por un plazo de tiempo concreto y estipulado en la resolución en la cual se designa a este interventor. Entonces, podríamos decir cuáles son los requisitos que tiene esta intervención judicial. Primero, se dice la falta de otra medida eficaz. La intervención judicial es subsidiaria, podemos decir una medida cautelar subsidiaria, porque justamente se entiende que va a proceder solo en el caso de que no haya otra medida cautelar que resulte más eficaz. Y en este caso, la ley de sociedades, en el artículo 114, además agrega, teniendo en cuenta este carácter subsidiario, en el artículo 114 dice que además, para poder peticionar esta medida, quien la peticiona tiene que haber agotado los recursos acordados por el contrato social y haber promovido la acción de remoción, ¿sí? Entonces acá tenemos dos requisitos más, más allá de que no haya otra medida cautelar eficaz. En el caso de ser una sociedad, tengo que tener en cuenta que el 114 exige además que si el contrato social exigía recaudos previos a la petición de la intervención, tienen que estar agotados y que tienen que haber promovido la acción de remoción. Después, otra característica o requisito, podríamos decir, siguiendo lo que establece Falcón, es que tiene un carácter complementario o accesorio, es decir, no solo se trata de una medida cautelar autónoma, sino que muchas veces es útil para luego completarla con otras medidas, es decir, una vez realizada la intervención, que a raíz de esa intervención se pueda tomar la información necesaria para, por ejemplo, peticionar o hacer útil la traba de un embargo.
Después, algo muy importante es el carácter restrictivo. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de intervenciones, cada vez de menor a mayor injerencia, y ustedes piensen que se está designando una persona ajena para que interfiera en un ente, que puede ser una sociedad, puede ser, como les decía, un consorcio de copropietarios. Por eso es que se dice que el carácter es absolutamente restrictivo, ¿sí? Esto, más allá de que no lo diga el Código Procesal, la jurisprudencia y la doctrina ha sido bastante unánime en dar a este tipo de medidas cautelares un carácter restrictivo y decir que solo proceden en los casos de extrema gravedad. Si bien el Código Procesal nada dice de esto, el artículo 113 de la Ley de Sociedades, cuando comienza a regular la intervención judicial, dice que cuando él o los administradores de una sociedad realicen actos o incurran en omisiones que pongan en peligro grave a la sociedad, procederá la intervención judicial. Entonces aquí vemos cómo ya la Ley de Sociedades habla de que tiene que haber un peligro grave en virtud de los actos u omisiones que realicen aquellos que administran la sociedad. Y obviamente, dependiendo del peligro, va a depender del tipo de intervención que se vaya a dar, que las vamos a estudiar ahora, qué tipos de intervenciones hay. Después, para tener en cuenta, hay reglas generales, tanto cuando pidamos una intervención invocando la Ley de Sociedades o una intervención invocando el Código Procesal más allá de una sociedad comercial, que hay que reunir los mismos presupuestos de cualquier medida cautelar, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y como consecuencia la contracautela. El juez va a fijar esa contracautela teniendo en cuenta el caso concreto, y cuanto mayor sea la intervención que se ordene, mayor probablemente sea la contracautela que el juez fije. A menor intervención, menor va a ser la contracautela, porque el riesgo de los daños y perjuicios a mayor intervención claramente es mayor. De allí la necesidad de que se otorgue una mayor garantía. Por otro lado, tanto invocando la Ley de Sociedades, como bueno, obviamente el Código Procesal también, este tipo de medida cautelar tiene un trámite inaudito aparte, y los únicos presupuestos que la Ley de Sociedades suma a la verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela es el del artículo 114, que dice que quien peticiona la intervención judicial de una sociedad comercial tiene que acreditar su condición de socio, ¿sí? Que agotó los recursos, como veíamos antes, del contrato social y promovió la acción de remoción. Entonces vemos cómo hay más presupuestos que cumplir en el caso de que se solicite la intervención de una sociedad comercial, pero los presupuestos tradicionales de las medidas cautelares están similares en ambos casos. ¿Quién es el interventor? ¿Cómo se designa un interventor? Se lo va a designar en función de cuáles sean los conocimientos que deba reunir ese interventor en función de los bienes o las actividades del ente que se va a intervenir. Es muy importante que reúna los requisitos de capacidad, de idoneidad y, por supuesto, que tiene que ser absolutamente ajeno al ente que se está interviniendo, ¿sí? No puede formar en ningún momento parte de esa sociedad, de ese consorcio. Y el conocimiento dependerá del caso puntual, del tipo de sociedad que se tenga que intervenir, de cuáles sean las tareas que deba realizar, cuáles son las actividades o bienes de ese ente, etcétera, etcétera. El juez, en la resolución que lo designa, va a decir específicamente cuáles son las tareas que va a realizar ese interventor, cuál es el plazo de tiempo en el cual ese interventor va a actuar y cuáles son las funciones. Está claro que en el caso de que se trate de una sociedad, el interventor no puede tener más funciones que las que la ley otorga a un administrador o las que el mismo contrato social de esa sociedad fueron otorgadas al administrador. Siempre el interventor tiene que tener iguales o menores funciones que las establecidas por la ley y por el contrato social.
Luego los artículos 226 y 227 del Código, que invito a que los lean, regula todo lo que tiene que ver con las posibilidades de remoción, los deberes del interventor, los honorarios, etcétera, que no trae mayores complejidades. Lo que sí me interesa que nos detengamos a estudiar es que existen distintos tipos de intervenciones judiciales. Podríamos clasificarlas conforme la regulación que hacen tanto la Ley de Sociedades como el Código Procesal en 3 tipos de intervenciones. Recuerden, dejando al interventor recaudador al margen, porque se trata de una medida sobre bienes y de desapoderamiento, no una intervención judicial que es una medida que recae sobre entes ideales. Entonces hay 3 tipos de intervenciones. Vamos a ir desde la mínima hasta la máxima intervención. Y esto va a tener que ver entonces con la menor o mayor gravedad, el menor o mayor peligro que pueda generar esa actuación que están llevando adelante quienes administran el ente, y así también va a ser mayor la contracautela que se va a peticionar a la hora de designar al interventor. Entonces tenemos un primer interventor que podríamos decir que es el interventor informante o veedor, meramente informante. Va a tener una tarea, este interventor, de vigilancia, de control de la gestión que se está llevando a cabo en la sociedad o en el ente que se está interviniendo. Y meramente se limita a informarle al juez lo requerido respecto de la gestión o determinada actuación que se realiza en el ente. Nada más, va a emitir el informe con los requisitos y en los tiempos que el juez indicó en la resolución fundada en la cual lo designó. Es la intervención más simple, ¿sí? Meramente informa. Ejemplo, supongamos para que lo bajen a la realidad, se designa un contador que simplemente se va a presentar en ese ente, va a requerir documentación, información y va a emitir informes y los va a presentar en el tribunal. Nada más. Es meramente informante, no tiene ninguna injerencia en la administración del ente. Luego pasamos a una segunda clasificación de interventores, que sería el interventor ejecutor o coadministrador. Aquí va más allá, no es un meramente veedor o informante, sino que este interventor pasa a ser administrador juntos a los administradores actuales, por eso hablamos de coadministrador, en virtud de lo cual ninguna decisión se va a tomar sin su intervención, sin su asentimiento. Y vemos cómo entonces, si bien no hay un desplazamiento de quienes actualmente están administrando el ente, sí lo que hay es una coadministración. Y por último, que es la más podríamos decir, grave de las intervenciones, o la que se da, mejor dicho, en las situaciones de mayor gravedad, es decir, cuando se pueden advertir que realmente los actos o las omisiones que están llevando adelante quienes administran el ente o las pueden poner en riesgo el mismo, se designa directamente el interventor administrador. El interventor administrador lo que hace es, se desplaza absolutamente a quienes están administrando actualmente, dirigiendo actualmente ese ente, y en su reemplazo se designa al interventor. Se habla muchas veces de una administración judicial provisoria. Obviamente que aquí se requiere realmente, por el carácter restrictivo, un grave peligro, y además va a ser el que se requiera una mayor contracautela. Esto un poco en lo que hace a la intervención judicial. Les pido que lean tanto entonces la Ley de Sociedades como el Código Procesal. Pero tenemos que continuar en la clase de hoy. Ya vimos entonces todo el ámbito normal de los sistemas cautelares, los sistemas asegurativos en materia probatoria, los sistemas asegurativos garantizadores, los sistemas precautorios tradicionales. ¿Y qué nos queda? Nos queda el cuarto y último sistema de este ámbito normal, que es el sistema asegurativo cautelar genérico. Este sistema cautelar tiene por característica ser un sistema residual, es decir, que las medidas
que vamos a ver se encuentran dentro de este sistema cautelar solo proceden en el caso de que las medidas cautelares tradicionales no sean idóneas para responder, para proteger, para asegurar las situaciones de hecho o de derecho puntuales que el caso concreto requiera. Entonces, solo cuando no procedan las medidas precautorias que vimos del sistema tradicional, podemos acudir a este sistema cautelar genérico, que como su nombre lo indica, es genérico porque es residual y como tal permite adaptarse a determinadas situaciones de hecho o de derecho puntuales cuando las medidas cautelares tradicionales no pueden dar una respuesta. Y aquí tenemos, dentro de este sistema asegurativo genérico, vamos a estudiar que hay 4 medidas cautelares distintas. La inhibición general de bienes, la medida cautelar genérica, la prohibición de innovar y la cautela autónoma. Hoy me voy a detener solamente a que estudiemos la inhibición general de bienes y la medida cautelar genérica. La próxima clase hablaremos de la cautela autónoma y lo que hace a la prohibición de innovar tendremos una clase destinada a su estudio porque nosotros entendemos que es la medida cautelar matriz, madre de todas las medidas. Por eso le dedicaremos prácticamente una clase y vamos a ver que esta prohibición de innovar, al igual que puede pasar con la medida cautelar genérica, van a estar tanto en este ámbito normal, dentro de los sistemas asegurativos genéricos, como también van a operar y a funcionar en el ámbito excepcional que vimos de los sistemas cautelares donde se encuentra la tutela anticipada. ¿Por qué? Porque dentro de estas medidas cautelares, prohibición de innovar y medida cautelar genérica, puede venir puesta la tutela anticipada, es decir, puede superponerse la pretensión cautelar total o parcialmente con la pretensión sustancial, aquella invocada en la demanda cuyo reconocimiento se pretende obtener en la sentencia. Pero vamos por partes, digamos. Volvamos a este sistema asegurativo genérico que tiene su característica de ser residual, que procede cuando no procede el resto de las medidas cautelares tradicionales y que tiene por característica, de alguna manera, que me permite no solo ya resguardar bienes concretos, patrimonios, sino que es más amplia. Por su característica de genéricas, le va a permitir al juez adaptar mejor la tutela que debe brindar a las circunstancias de hecho o de derecho del caso concreto. Y lo que se da muchas veces es que en estas dos medidas, que son la medida cautelar genérica y la prohibición de innovar, es que a partir de ellas podemos ir luego, como les decía, a una zona gris, a ese ámbito excepcional donde se superpone la pretensión cautelar con la sustancial. Empecemos por la inhibición general de bienes, que de estas 4 medidas que yo les mencioné que están dentro de este sistema, en la única podríamos decir realmente que no sucede esto de que opera también en el ámbito excepcional, es en la inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes está regulada en el artículo 228 del Código Procesal. Se dice que es la prohibición de vender y o gravar bienes. Eso es lo que se traba. Bienes que existan en el momento dentro del patrimonio de la persona a la que se está inhibiendo o aquellos que pudieran ingresar en el futuro. Es una medida de carácter general, residual, por estar dentro de este sistema y fundamentalmente porque procede en 2 situaciones. Aquellos casos en los cuales no procede el embargo porque no hay bienes que embargar o los bienes embargados resultan insuficientes para asegurar el crédito que se pretende asegurar. Entonces, la inhibición general de bienes, por su carácter residual, voy a tener 2 casos. Necesito garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia y no tengo bienes para embargar del demandado. Entonces, lo que puedo hacer es trabar esta inhibición general de gravar o vender bienes que existan en ese momento y que tal vez no conozco o que ingresen en el futuro en el patrimonio.
O que, por ejemplo, tengo que asegurar un crédito equivalente a 1.000.000 de pesos y en realidad hay solo un inmueble cuyo valor es 500.000. Entonces trabo un embargo por 500.000 sobre ese inmueble y todavía me queda sin garantizar otros 500.000. Entonces puedo trabar una inhibición general de bienes por los 500.000 restantes. Por eso es que vemos este carácter de residual a lo que es el embargo. Entonces, procede la inhibición general de bienes en todos los supuestos en los que procedería el embargo, pero tiene una característica y algunas diferencias con el embargo que me importa hacerles llegar para que lo tengan presente. El embargo se traba claramente sobre un bien determinado, sobre un bien mueble, semimoviente, inmueble, sobre una suma de dinero. Bueno, justamente la inhibición general de bienes, aquí no tengo justamente bienes determinados, entonces se traba de modo general y tiende a inmovilizar determinado patrimonio. Entonces, a diferencia del embargo que procede contra todo tipo de bienes, la inhibición general de bienes procede solo respecto de bienes registrables. ¿Por qué? Porque para poder hacer efectiva esta inhibición es necesario inscribirla, registrarla en algún registro. Entonces, yo puedo peticionar la inhibición general de bienes, por ejemplo, en el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Córdoba o en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. En lo que respecta a automotores, el registro es uno a nivel nacional y en lo que respecta a inmuebles, tenemos un registro por cada una de las provincias o provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires con registros independientes. Entonces, lo que se inscribe es que se inhibe a esa persona con su nombre y su DNI en determinado registro. ¿Para qué? Para que en lo que los alcances de ese registro no pueda ni gravar, es decir, por ejemplo, hipotecar un inmueble, ni venderlo hasta tanto, mientras tanto esté trabada esa inhibición. Obviamente que en general esto sucede cuando no hay bienes, porque cuando hay bienes y uno hace un estudio de titularidad, toma conocimiento que existe un bien y entonces lo embarga. En general procede cuando ese embargo es insuficiente o cuando no conozco bienes. Lo que puede suceder es que esa persona luego incorpore bienes a su patrimonio porque desconocía la inhibición general de bienes y adquirió algún bien o, por ejemplo, porque heredó bienes producto de una sucesión y se incorporaron, entonces esos bienes que ingresaron a su patrimonio no los va a poder ni gravar ni vender en tanto y en cuanto esté inscripta en el registro pertinente esta inhibición general de bienes. Por supuesto que si yo traigo una inhibición general de bienes en el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y el demandado, por ejemplo, tiene bienes en la Ciudad de La Plata, no va a estar alcanzado por esa inhibición. La inhibición va a ser en función del registro en el cual se encuentre inscripta. Después, otra diferencia entre el embargo y la inhibición general de bienes, ustedes cuando vieron embargo estudiaron que existe un derecho de preferencia, que el primer embargante tiene preferencia respecto de los posteriores en cuanto al cobro de su crédito a la hora de tener, por ejemplo, que subastar ese bien. Bueno, en el caso de la inhibición general de bienes no rige respecto de un acreedor inhibiente con otro ese derecho de preferencia. Están en pie de igualdad. Y otra diferencia entre el embargo y la inhibición general de bienes estaría dada de que ustedes a partir de la traba de un embargo, una vez que se dicta sentencia que el demandado no cumple, el embargo les permite transformar ese embargo preventivo, ¿sí?, en embargo ejecutorio y comenzar el procedimiento de ejecución de sentencia. Bueno, con la inhibición general de bienes ustedes no podrían comenzar el procedimiento de ejecución de sentencia porque no tienen identificado ningún bien para realizar. Entonces, meramente es la traba de la inhibición que, a diferencia del embargo, no me permite avanzar en el procedimiento de ejecución de sentencia. Simplemente tengo que esperar a que ingrese en ese patrimonio algún bien y que se pretenda vender o gravar. Ahora bien, sí tienen en común la inhibición general de bienes y el embargo lo que rige en materia de caducidad y de extinción.
Nosotros vimos que en el caso de que previo al inicio del juicio sean peticionados estas medidas cautelares, hay 10 días desde la traba para iniciar el proceso judicial. Si no lo hacen, esas medidas cautelares caen y no se pueden volver a peticionar sin antes iniciar el proceso. Que no es lo mismo que la extinción. La extinción tiene que ver con el tiempo de inscripción en el registro. Una vez inscripto tanto el embargo sobre un bien inmueble como la inhibición general de bienes de esa persona en el registro de la propiedad inmueble o ambos, por ejemplo, en el registro de la propiedad automotor, son válidas esas inscripciones por el plazo de 5 años. A los 5 años se extinguen y entonces aquel que incorpore bienes en su patrimonio los va a poder enajenar porque no están alcanzados por esa inhibición que se extinguió pasados los 5 años de su inscripción. Por eso es importante que antes del vencimiento de los 5 años se le peticione al juez que ordene reinscribir esa inhibición general de bienes por 5 años más. Todo lo que tiene que ver con el trámite no me voy a detener, pero es al igual que el embargo, se peticiona, se ordena y se libran los oficios a los registros pertinentes para que inscriba, en este caso, la inhibición general de bienes, ya sea en el registro de la propiedad inmueble de la provincia que corresponda, en el registro de la propiedad automotor, etc. La inhibición general de bienes va a cesar, obviamente, cuando fue trabada incorrectamente y se ordena su levantamiento, cuando, obviamente, el deudor, el demandado, que se encuentra inhibido, asume el pago. Supongamos que estamos ya en la etapa de ejecución de sentencia, aquel que está inhibido puede pagar, digamos, la liquidación adeudada dispuesta conforme los términos de la sentencia y obtener el levantamiento de esa inhibición, o puede suceder también, supongamos que estamos en la etapa del proceso anterior al dictado de la sentencia y que esta inhibición general de bienes fue trabada como una medida cautelar de carácter preventivo. Aquí lo que puede hacer el demandado, si tiene bienes, puede dar en garantía un bien inmueble y pedir que se levante la inhibición general de bienes. ¿Por qué? Porque con el bien que da en garantía, que da a embargo, resulta suficiente para garantizar ese crédito y entonces la inhibición general de todo su patrimonio puede resultar perjudicial. Entonces puede pedir el levantamiento de esa inhibición general dando en garantía, dando a embargo un bien puntual siempre y cuando el mismo resulte suficiente para garantizar el crédito. Obviamente que ante ese pedido o ese planteo el juez dará traslado al que peticionó y trabó la medida y una vez que éste conteste ese traslado va a resolver. Esto entonces en lo que tiene que ver con la inhibición general de bienes. Y después, por último, me quiero referir dentro de estos sistemas asegurativos genéricos, además de la inhibición general de bienes, les dije que estaba la medida cautelar genérica o que también se llama medida innominada, que es la del artículo 232 del Código Procesal y que es la más genérica de todas, aquella que me demuestra que la enumeración de las medidas cautelares no es taxativa y que a partir de este artículo se le da a la jurisdicción la amplitud necesaria para que pueda otorgar distintas medidas cautelares que sean en realidad las eficientes para brindar una tutela judicial efectiva conforme los hechos del caso concreto, cuando ninguna de las otras medidas cautelares reguladas resulten eficientes según los hechos del caso. Y tengan en cuenta que no solo lo que se aseguran son bienes, se aseguran derechos, se aseguran personas, depende de los hechos del caso concreto. Entonces el artículo 232 regula medidas cautelares genéricas y establece que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, todas las que venimos viendo,
quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, es decir, antes del dictado de la sentencia, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias del caso, fuesen más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. Ni más ni menos que lo que venimos viendo de un modo absolutamente genérico para poder adaptarse y dar una respuesta a un caso concreto, debiendo reunir verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y ofreciendo y luego el juez fijando la contracautela que fuere necesaria. Y muchas veces esta medida cautelar genérica no va de modo autónomo, sino que se puede llegar a ser complementaria de alguna de las medidas que están reguladas, no solo en el Código Procesal, sino como vimos, en la Ley de Protección de la Violencia Familiar, en la Ley contra la Violencia de Género de la Mujer, etcétera, etcétera. Bueno, espero que haya sido claro. Quedamos a disposición con la profesora Romina Moreno para cualquier duda que ustedes tengan. Todo esto lo tienen que estudiar de las leyes que les informé y de un manual de derecho procesal, como puede ser, por ejemplo, que les dijimos, el manual de Falcón, Palacio, Arasi, o también del libro de sistemas cautelares atípicos del profesor Jorge Rojas. La clase que viene vamos a ver la última de las medidas que está dentro de este sistema asegurativo genérico antes de la prohibición de innovar, que es la cautela autónoma y otros tipos de medidas. Vamos a ver las medidas que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, las vinculadas al proceso de familia, las vinculadas al proceso arbitral y esta cautela autónoma que le mencioné. Para la otra clase sí ya adentrarnos toda la clase al estudio de la prohibición de innovar y del ámbito excepcional de los sistemas cautelares con el estudio de la tutela anticipada. Bueno, nos vemos la próxima. Espero se encuentren todos bien.